saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios los bendiga, mis hermanos, en este su programa de Doctrina Básica Elim. Somos Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano pastor Rubén Aldana. Bienvenido, mi hermano. Gracias, mi hermano, por la invitación. Dios bendiga, mis hermanos, a todos los que nos están escuchando por medio de este canal. Dios sean todos bendecidos y bienvenidos. Queremos darle también nuestra información. Mi nombre es Rubén Aldana, somos de Ministerios Hermano Elim. Estamos localizados, nuestra iglesia está localizada en 9911 Sepúlveda Boulevard, en la ciudad de Mission Hills. Tenemos servicio los domingos, hoy a las 10 de la mañana, te invitamos. Han llegado algunas personas a visitarnos por medio de este programa y han llegado, hermanos, se han gozado ahí en nuestra iglesia. Te invitamos para que seas parte también de nuestros servicios, domingos 10 de la mañana, martes y jueves a las 7:30 de la noche, y los viernes tenemos oración para que te puedas acercar ahí. Si no tienes un lugar donde congregarte, ahí te esperamos. Pues bueno, hermano, pues bienvenido a su programa. Y usted ya sabe, hermano televidente, de que si usted vive por esas áreas de Mission Hill, en el Valle, usted puede congregarse con nuestro hermano pastor Rubén Aldana. En esta oportunidad, hermano, hemos estado estudiando por varios segmentos lo que son los 12 hijos de Jacob, en lo que respecta a las áreas ocultas o las áreas negativas, por el lado negativo, ya que pues también hay áreas positivas en los hijos de David, pero en esta oportunidad hemos estado estudiando esas áreas que de alguna manera nos han estorbado en nuestra vida, ya sea la rebelión, el miedo, el egoísmo, la hipocresía, e inclusive hemos hablado en el último segmento, hablamos acerca de la maldad y de la contaminación, que son áreas muy pero muy fuertes que el Hijo de Dios tiene. Y el propósito de estos estudios, mis hermanos, es que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestra alma delante del Señor, cuáles son las áreas que a nosotros nos están afectando. Y una de las áreas que vamos a estudiar en esta oportunidad va a ser el temor o el miedo. Entonces vamos a ir ya entrando en nuestro tema. Vamos a leer en el Salmo 34:4. Me gusta este verso, quisiera abrir con esto, donde habla, dice: busqué al Señor y Él me respondió y Él me libró de todos mis temores. Me llama mucho la atención esto, mi hermano pastor, porque cuando estábamos estudiando, aunque vamos a ver en Génesis, el desarrollo del tema de Génesis 30, pero cuando David dice, busqué al Señor y Él me respondió, fíjate, hermano pastor, y dice, y Él me libró, amén, de todos mis temores. Amén. O sea, quiere decir de que el hombre tiene temores, sí, amén, dentro de sí. Amén. Pero ¿quién es el que lo libra? Es el Señor. Entonces, hermano pastor, hemos venido estudiando acerca de los hijos de Jacob, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los hijos de Jacob, que es Gad. Amén. Entonces, no sé si podrías profundizarnos en el verso 39, donde habla acerca de lo que es este estudio, ya que sabemos, hermano pastor, de que cada uno de nosotros tenemos áreas, y yo pienso de que el miedo, el temor, es algo que frecuentemente y como que por naturaleza el ser humano tiene temor a algo. Amén. Tiene temor tal vez a lo desconocido, temor al porvenir, qué sé yo, no sé cómo podría ser. Bueno, hermanos, hay muchas clases de temores y muchas clases de miedos, ¿no? Por ejemplo, subirte a un edificio de 15 pisos y mirar hasta arriba es un miedo natural, es un miedo que tenemos ya los hombres, o acercarnos al mar, hermano, y meternos hasta lo más profundo, es un miedo natural. Pero hay un miedo, lo que tú mencionabas, hermano Daniel. Miedo significa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces es un espíritu también, hermano Daniel. Es un espíritu que el enemigo, hermano, ha mandado
desafortunadamente, hermanos, al pueblo del Señor, el miedo no es bueno, hermano. El temor a Jehová es bueno, pero no el miedo. Y mencionabas acerca del hijo de Jacob y de Silpa, fue Gad, hermano, y dice que el significado temor o miedo es el lado negativo del hijo de Jacob y de Silpa. Pero podemos ver, hermanos, Jacob significa engañador, Silpa, la madre, quiere decir Silpa, miedo o temor. Imagínate cómo venía este hombre, Gad, hermano, y miedo también, hermano, se ha metido, se ha colado, no solo a la iglesia, Daniel, eso es lo preocupante, mi querido hermano, que se ha metido también a los hogares. Una de las cosas que yo tengo muy en cuenta es de que cuando no, oye, Daniel, cuando no hay unción, hay miedo. Por lo podemos ver muy fácilmente en el libro, hermano, de 1 Samuel, cuando David pelea contra Goliat. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel tenía miedo, pero David tenía la unción del Señor. David, hermano, se enfrentó al gigante. Todos le tenían miedo al gigante. El miedo, me gustó como con la escritura que empezamos, dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Qué pasa cuando hay miedo, Daniel? ¿Qué pasa cuando hay miedo, querido hermano, querida hermana? ¿Qué pasa cuando el miedo se apodera de nosotros? Lo primero que llega es desaliento. Es un desaliento terrible. Alguien, hermano, que tiene miedo no puede tener fe. Y como no tiene fe, no puede creer a las promesas del Señor, hermano Daniel. Las promesas se esfuman, las promesas se pierden por el causa del miedo. El miedo, hermano, te paraliza. Bueno, te voy a contar una historia más o menos que me pasó a mí. En mi casa, hermano, fui a tirar la bolsa de basura afuera. Estaba oscuro. Y yo sentía que alguien me estaba mirando, hermano. Y yo sentía esa sensación. A lo mejor lo has sentido también tú o tú, hermano. Y fui. Cuando me percaté, hermano, yo sentía que alguien estaba atrás de mí. Y me entró un poco de miedo. Y cuando miré atrás, hermano, era un tacuacín de este vuelo. Hermanos, yo no sabía ni cómo hacer. Y la defensa de ellos, cuando ellos tienen miedo, se quedan paralizados. Y yo dije, ahorita agarro un palo y le voy a dar y lo voy a espantar. Hermano, por más que él se quedaba paralizado, porque esos animales lo que hacen es que cuando tienen miedo se paralizan. Hermano, cuando viene el miedo a nosotros, un miedo terrible, viene, te paras, te paralizas. Por eso es importante este tema. Me gustó el tema que el hermano y yo estamos compartiendo hoy, porque las promesas de Dios, hermanos, son grandes, hermano Daniel, y por medio del miedo, muchas veces, hermano, nosotros nos paralizamos y perdemos esas promesas, hermano Daniel. Sí, yo pienso, hermano pastor, de que el miedo en sí no es de Dios, obviamente, sino que el miedo proviene del diablo, porque él siempre trata la manera de poner ciertos miedos en las personas. Y un ejemplo es el que tú acabas de decir, ¿verdad? Que tú entraste a un lugar oscuro y todo, y que fuiste a botar tu basura, pero sin embargo, hay ese miedo. Y no sé si tú sentiste dentro de tu cuerpo una sensación como, o sea, yo viendo eso, esa es la adrenalina. Amén. Esa sensación, ese cosquilleo que hay en el cuerpo, esa es la adrenalina que viene, pues bueno, del cerebro y todo, pero no vamos a entrar al tema de médico, pero sí es algo que realmente el enemigo utiliza perfectamente. Y esa es una de las razones por el cual a través del miedo el enemigo ha tratado de controlar al Hijo de Dios, ha querido tratar la manera de manipular al Hijo de Dios. Amén. Y una de las cosas que podemos ver es que el desaliento que tú decías, si vemos en Números 32:7 dice, ¿por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Cuando en el Números 32:7 está hablando de que cómo habían ¿te acuerdas de los espías? Amén. Que llegaron, entonces ellos llegaron a investigar, a supervisar la tierra que iban a conquistar, qué es lo que había, pero ellos cuando miraron gigantes,
miraron gente, decía, no, esos son demasiado grandes, no vamos a poder vencerlos y por lo tanto, pues, no podemos. Entonces, una de las cosas que el enemigo hace a través del miedo, a través del terror, mi querido hermano, es de que te para. ¿Sí? Te para completamente tal vez los planes que Dios tiene para ti. En el caso en el pueblo de Israel era que Dios le había prometido la tierra, pero cuando ellos miraron gigantes, y los gigantes, déjame decirte, hermano Rubén, que es figura de problemas que tienes. Los gigantes son tus miedos, las incertidumbres que hay, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro gigante. Sí, amén. ¿Verdad? Yo tengo los míos, tú tienes el tuyo, pero Dios nos ha dicho que nosotros podemos vencerlos. Sí, ahora bien, ¿por qué viene el desaliento? Porque cuando aquel que tiene miedo jamás va a poder lanzarse al proyecto. Mira, hay personas, hermano pastor, de que tal vez Dios le está bendiciendo, por ejemplo, en una compañía, en un trabajo. Sí, amén. ¿Verdad? Vas a tener tu propia compañía, pero no lo haces. Y tienes toda la capacidad. Sí. Pero no lo haces porque tienes el miedo al fracaso. O sea, desde ya estás programándote a que vas a fracasar. Exacto. Cuando Dios está dando todo. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Amén. Ya Dios le había dado la tierra. Lo único que tenían que hacer era tomarla. Tomarla, conquistarla. Pero como vinieron otros y los desalentaron, no vas a poder con esos gigantes, ¿verdad? ¿Para qué? Mejor regresémonos a Egipto. Sí, amén. Ahora, hermano, el pueblo que tiene, hay gente, hermano pastor, que aún en esto de la venida del Señor, hay gente que tiene hasta miedo de no poder ver al Señor. Sí, bueno, es interesante lo que acabas de decir tú, hermano. El miedoso, y hoy, hermano, declaramos que todo miedo se va a ir en el nombre de Jesús. Amén. Por eso estamos aquí, hermano, para poderte dar esa bendición. Y bueno, me quedo sorprendido, hermano, porque hay gente que tiene miedo si me deja mi esposo, si me deja mis hijos, si me lanzo a este negocio, si sí voy a poder. Al miedoso nada le gusta, hermano, del cielo, solo le gusta lo de la tierra. Solo le gusta, hermano, lo que aquí está en la tierra. No le satisface nada de lo espiritual, de lo, hermano, de este evangelio que tenemos. Porque, bueno, tal vez voy a sonar un poco fuerte, hermano Daniel. Amén. Pero hay hasta ministros con miedo también. Sí. Pastores. Sí, hermano. Pastores, y que si se me va esta oveja, y es que si se me va hermano, no tenga miedo, Dios está con usted, Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar, pero muchas veces nuestros miedos, por eso dice la Biblia, hermano, la Biblia Job, dice, lo que temí, eso me vino. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, que no, por eso nuestra mirada, nuestro pensamiento tiene que estar en el Rey de la Gloria, en el Dios de la Gloria, hermano. La palabra del Señor es bien clara cuando dice, hermano, echa todas tus cargas en el Señor y Él las llevará. No dice que te las va a quitar, dice que Él las va a llevar. Es más, va a ser la carga menos ligera. Me llama la atención, hermano, porque fíjate, hermano, que me llama la atención lo que estábamos hablando acerca del temor, porque mi Jesús, cuando vino a esta tierra, no tenía miedo. Jesús era un hombre que tenía la unción. Por eso es necesario tener la unción para que ese miedo desaparezca, para que ese miedo se rompa. Dice Lucas 13:32. Oiga lo que Jesús dijo, hermanos. Oiga lo que Jesús dijo en Lucas 13:32. Jesús le dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos y que al tercer día ya habré terminado. Hermano, Jesús tenía un valor tremendo. Jesús no tenía miedo. Claro. Jesús, hermano, cuando lo que tú hablabas, hermano, de Adelito, que decías tú, hermano, a veces nos da miedo emprender un negocio, que si le voy a hacer. Hermano, Dios está contigo. El más poderoso de todo el universo, de todo el mundo, está contigo. Hermano, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Por eso, hoy en esta mañana, seamos como Jesús. Le dijo al rey, dígale a esa zorra. Le llamó zorra. Sí. No tuvo miedo. No. No, mire, hermano, no se echó para atrás. Porque, fíjese, hermano, que me llama la atención que acerca del miedo, el miedo te quita la fe. Hermano Daniel, no tienes fe. Te quita la fe. El miedoso no tiene fe en Dios. Se va a manifestar el miedo en él. Y lo peor de todo es que el papá es miedoso, el hijo también es miedoso. Hermano, esa era la pregunta que yo quería hacerte. El miedo
cuando en este caso, si un padre tiene miedo, está lleno de miedos, ¿será que eso se transmite a los hijos a través de, porque tú sabes que los hijos miran el ejemplo de los padres, pero ¿será que eso se transmite a su heredad, a sus hijos? Sí, definitivamente que sí, Daniel, definitivamente que sí. Creo, he conocido familias y he visto, hermano, gente que el papá tiene miedo, es miedoso, el hijo también, la mamá es miedosa y la hija también. Es decir que esto, hermano, se manifiesta, el miedo aparte de eso, que es progresivo también, hermano. O sea, es como un virus que se transmite, es una transmisión, hermano. Y el miedo, lo hemos visto antes y lo mencionabas tú, el miedo lo pone el diablo, el temor. Es el único temor que tenemos que tener, es temor al Señor, a Jehová, al Señor de los ejércitos. Pero el miedo, hermano, es el que el diablo mete. Y una de las cosas, hermano, del miedo, aparte de ser transmitido, Daniel, también el miedo no te permite reclamar tu heredad, porque tenemos heredad en Cristo. Tú y yo tenemos heredad, hermano. Tú y yo tenemos heredad en Cristo. Y mucha gente, lastimosamente, le tienen más miedo al pastor, le tienen más miedo a su papá, le tienen más miedo a su esposo que al mismo Dios. Y eso qué tremendo, hermano, porque Dios está en todas partes, hermano, y al que más tenemos que tenerle temor es al Señor. No miedo, porque el miedo no es de Dios. El temor es el temor al Señor, lo que leíamos, hermano, en Salmos. Entonces, sí, hermano, es bien contagioso el miedo. Sí, porque fíjate, hermano, yo pienso de que el miedo, aparte de que es algo natural, porque pues el miedo es algo a lo que uno no sabe, a lo que uno no espera que esté ahí, porque inclusive el miedo te levanta sospechas, ¿no? ¿Verdad? Sospechas a qué habrá de allí, ¿verdad? Y todo eso. Y yo pienso de que hay un montón de ramificaciones que va dentro del miedo, pero cuando una persona, hermano pastor, y eso es lo que quisiera tal vez si nos podías explicar, hay un miedo natural. Sí, amén. ¿Verdad? Pero hay un miedo que también es influenciado por espíritus. Sí. Entonces, ¿cuál sería la gravedad cuando una persona llega al punto de que ya es manipulado por un espíritu? Wow, muy buena pregunta, hermano. La Biblia dice, hermanos, que el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. De cobardía. Y habla de un espíritu. Sí, fíjate cómo, o sea, hay guerras de espíritus. El Señor nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Sí, que cómo puedo yo identificar qué es el miedo natural y qué es el miedo del diablo. Y una de las cosas que podemos ver, hermano, y por medio de la palabra del Señor, y tú te has dado cuenta, es de que a veces cuando tú vas a emprender algo, algún negocio, algo que vas a hacer tú, empieza alguien a hablarte y no vas a poder, hermano, y te entra el miedo, y a lo mejor el Señor te ha llamado a eso, como tú decías, hermano Daniel, te ha dado la capacidad para hacer eso. Te voy a contar algo que a mí me ha pasado. Yo fui hermano, al college a estudiar canto, porque a mí me gusta ministrar, cantar. Y yo me recuerdo, hermano, que teníamos que subir a una plataforma grande y estaban todos los estudiantes, tenemos que cantar en inglés. Y yo me recuerdo que ese día la maestra me llamó. Me entró un miedo como jamás había sentido, Daniel. Y toda la gente, hermano, habíamos unos 60 alumnos ahí, hermano. Estaba la pianista, estaba la maestra y estaba yo. Pero ¿sabes qué, hermano? Me entró un miedo, Daniel. Dije, me voy a parar ahí a cantar en inglés. Y la gente se reía, y la gente, cuando uno no lo hacía bien, porque ya había pasado otros a estudiantes, y me entró un miedo. Y me dio la palabra del Señor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. Hermano, una voz me habló, Daniel. Me dijo, no vas a poder. Te vas a quedar avergonzado. Se van a reír de ti. Ese es el miedo que el Señor no viene del Señor. Ese es un miedo, hermano, del diablo. Por ejemplo, Daniel, ¿has visto tú? Inclusive en el pueblo del Señor. Sí. Hay gente que no quiere manejar porque tiene miedo.
Sí. Dios le ha dado la capacidad para poder, no, es que choqué, hermano, si tú tienes la unción, si tú tienes al Señor, ese miedo se va a ir. Pero si tú tienes, ¿sabes qué pasa, hermano Daniel? Que acariciamos el miedo. Miedo, vente para acá, aquí estás bien. Sí, hermana, ¿por qué no maneja? Es que tengo miedo. Y no, el Señor no te dio un espíritu de cobardía, pues. El Señor te dio, es que no manejo en el freeway. ¿Pero por qué? Porque hay un espíritu de miedo. Y eso, muchas veces, querido oyente, querido hermano que nos está escuchando, muchas veces acariciamos el miedo. ¿Y cuál es el antídoto para el miedo? ¿Sabes cuál es, hermano? Es hacer eso que tú tienes miedo. Por ejemplo, hay gente que no puede ver ni el agua porque le da miedo nadar. y los expertos, hermano, los consejeros dicen que entre más miedo tengas, tienes que si te da miedo nadar, tienes que lanzarte al agua. Y si te da miedo manejar, tienes que practicar. Es decir, que el miedo muchas veces lo contemplamos, hermano Daniel, muchas veces lo acariciamos y se queda con nosotros. Y lo peor de todo, hermano, es de que el miedo está ahí por meses, por años. ¿Cuál es el miedo que tienes hoy, Iglesia de Cristo? ¿Cuál es el miedo, hermano, que te atemoriza? La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba ahí, hermano, plantado. Y Goliat les hablaba todos los días, Daniel. ¿Cuál es tu Goliat, hermano? ¿Cuál es tu miedo? Que todos los días te habla. Y mira, y ya viste, y no puedes. Y esto, ¿cuál es tu miedo, hermano? Tienes que vencerlo. Tenemos que llenarnos de unción, hermano Daniel. Tenemos que llenarnos de unción y decirle al Señor, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Fíjate, hermano, de que algo que también estaba viendo, muy interesante eso, sí. Yo pienso que el miedo tenemos que nosotros dominarlo, porque pues ya tú lo dijiste, sí, ¿verdad? amén. Que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, o sea, tenemos que aprender a dominar ese miedo. Ahora, algo que me llama la atención, si nos vamos a Génesis, cuando te recuerdas a Adán, cuando él pecó, en la desobediencia, en el huerto del Edén, bueno, usted, hermano televidente, ya sabe la historia, pero me llama la atención cuando él dice de que cuando bajó Dios al huerto, dice, Adán, ¿dónde estás? Y empezó a hablarle, porque había una comunión, ¿no? Sí, amén. Entonces, y recordemos algo muy interesante, es de que en el huerto no había pecado. El huerto era libre, era como una sección más del cielo, en la tierra. Amén, amén, entonces había el tiempo Kairos, donde no había tiempo, era una eternidad ahí. Entonces viene y le dice, ¿dónde estás? Entonces Adán le dice, es que me escondí porque tuve miedo. Cuando él dijo tuve miedo, en ese instante Dios le dice, ¿quién te ha enseñado? Eso. Y fíjate qué interesante, hermano, un pastor, porque le dice, ¿quién te ha enseñado el miedo? Si yo no te he enseñado. ¿Quién te transmitió eso? Sí, ¿quién te lo transmitió? Entonces dice pero el miedo viene y aquella persona que tiene miedo se esconde de Dios. En el caso de Adán, él se escondió de su creador porque sabía que había fallado. Sí, amén, amén. Entonces muchas veces, hermano pastor, quiere decir de que el miedo viene del pecado. Cuando una persona peca, correcto, se siente acusada, y a la parte de eso, esa persona que tiene miedo por causa del pecado ya no puede, le cuesta presentarse ante Dios. ¿Es así? Sí, yo creo que sí, hermano. Y el ejemplo podemos ver que mucha gente va a la iglesia porque tiene miedo de ir al infierno. No, ¿te imaginas? No es por el temor al Señor, sino que tú te das cuenta, hermano, y tienes miedo a que venga el gran terremoto y se mueran y se vayan al infierno. Y realmente el Señor no quiere eso, hermano. El Señor no se le tiene que buscar por miedo, por temor a Él sí, pero no por miedo. Entonces, lo que tú hablabas era muy interesante, hermano, cuando tú tienes la unción y cuando tú tienes, estás, hermano, limpio delante del Señor, no tienes miedo. Tú te puedes enfrentar. Por eso, hermano, nos queda poco tiempo, pero hay tantos versículos de la Biblia, Daniel, acerca del temor, acerca del miedo.
Acerca del miedo, por ejemplo, Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo soy contigo, no te angusties. El miedo trae angustia. Y la angustia, ¿qué es una angustia, hermano? Que te está martillando todos los días. Esa es una angustia. Porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10 dice, no temas, yo estoy contigo, no te angusties. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor sabe que esta alma, Daniel, esta alma se espanta de cualquier cosa, tiene miedo. Y si le permitimos al espíritu, ese espíritu de miedo entra a nosotros, se apodera de ti y no puedes ni siquiera salir a la puerta, porque ya tienes miedo. Hay gente que, bueno, ojalá que no sea ni uno de ellos, hermanos, que estoy hablando hoy por medio de la televisión, que no puede dormir sin la luz apagada. Es que tremendo. Porque tiene... Yo he conocido gente que ha dormido con la pistola al lado, hermano, porque piensa que algo va a pasar, alguien va a venir. Porque dice la palabra del Señor, el impío corre, huye sin que nadie lo persiga. Sí. Pero ¿qué es lo que provoca eso? Es el miedo. Es la inseguridad. Es la inseguridad. Y hay mucho que hablar, hermano. Ojalá que haga segunda parte, hermano Daniel. El tiempo nos está ganando. Hermano oyente, hermano televidente. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Hay que echar fuera todo temor. Recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado. Hay que echar fuera toda cobardía en el nombre de Jesús, hermano Daniel. Sí. Tal vez, pero antes de terminar, hermano pastor, tal vez para dejar como introducción a nuestro siguiente segmento, quiere decir de que hay 3 clases de miedo. Amén. El miedo o el temor natural que existe, lo natural, lo lógico. El miedo que es influenciado por el diablo, que lo mete, y el temor a Jehová, o sea, el temor a Dios, Amén. ¿verdad? Reverente. Porque también nosotros, acuérdense que la palabra dice que nosotros tenemos que tener un temor, ¿verdad? Reverente delante del Señor. Sí, entonces hay 3 clases: miedo a Dios o temor al Señor, Amén. ¿verdad? Los miedos que pone el diablo a través de espíritus, y el miedo natural. Sí. Hermano, se nos ha terminado nuestro tiempo. Gracias por su sintonía. Y hermano pastor, gracias por estar aquí en este programa. Yo pienso de que vamos a tener nuestro segundo segmento. Quiero decirte de que Cristo te ama y que Dios es la respuesta para todo temor que haya en tu vida. No temas, Dios está contigo. Y si alguna razón tú tienes esa situación que te está pasando, Minístrate, ese es el consejo que te doy. Minístrate con tu pastor y sé libre, porque para eso Dios nos ha dado libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Bendiciones para todos y los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Doctrina Básica Elín. Bendiciones para todos y Cristo viene pronto. Les bendiga, hermanos. Amén. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida.